Sarah Merritt dobló esa carta 3 veces antes de permitirse llorar. No de tristeza. Había agotado la mayoría de esas lágrimas hacía años. Lloraba por algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconocía. Esperanza. Y la esperanza, ella lo sabía, era lo más peligroso que una mujer como ella podía albergar. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, pulsa el botón de suscripción ahora mismo y deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Ahora, empecemos. El verano de 1874 no pidió permiso antes de llegar. Llegó con fuerza, seco y cruel, como la mayoría de las cosas que llegaban a Harlow, Texas, sin aviso y sin piedad. Sarah Merritt había vivido en Harlow el tiempo suficiente para saber que el pueblo tenía dos tipos de personas, los que pertenecían y los que simplemente eran tolerados. Ella había pasado la mayor parte de sus 34 años siendo tolerada. Estaba detrás del mostrador de la tienda de Greer cuando Dolly Marsh entró. Se abanicaba con un boletín de la iglesia y llevaba esa expresión particular que reservaba para los chismes que consideraba un servicio público. Sarah. Dolly no le dio los buenos días. Nunca lo hacía. ¿Has oído lo de la familia Aldrich en Bitterroot? Sarah no levantó la vista de los rollos de cálico que estaba volviendo a doblar. No, no he oído nada. ¡Qué cosa tan terrible! Dolly dejó su cesta en el mostrador, como si el lugar fuera suyo. Clara Aldrich falleció hace casi un año. Dejó a ese hombre, ¿cómo se llama? Caleb, creo. Lo dejó con 6 hijos y un rancho ganadero y ni una sola alma que le ayudara a manejarlo todo. Hizo una pausa para crear expectación. 6 hijos, Sarah. ¿Te lo imaginas? Sarah mantuvo sus manos en movimiento. Suena difícil. Puso un anuncio en la Gaceta de Bitterroot. Busca una mujer que le ayude a llevar la casa, a cuidar de los niños. Salario decente, alojamiento y comida. Dolly bajó la voz lo suficiente para dejar claro que estaba a punto de decir algo desagradable. Se lo conté a mi hermana. Uno pensaría que un hombre en esa situación consideraría volver a casarse. Pero supongo que no todas las mujeres están dispuestas a meterse en esa situación. 6 hijos. Lo dijo de nuevo como si fuera una cadena perpetua. Y además un hombre todavía de luto. Sarah dejó el cálico. ¿Has venido a comprar algo, Dolly? Dolly parpadeó. Una bobina de hilo blanco. 20 centavos. Después de que Dolly se fuera, la tienda pareció más silenciosa de lo que debería. Sarah se quedó en el mostrador un largo momento. Luego caminó hacia la pequeña trastienda, donde el viejo señor Greer guardaba el correo clasificado en una caja de madera gastada. Hacía 2 días que no lo revisaba. La mayor parte de lo que llegaba para ella no era nada. Un folleto de un catálogo de semillas, alguna factura ocasional. Pero allí, metido entre un recibo de ferretería y un periódico doblado, había un sobre. La dirección estaba escrita con una letra cuidadosa y deliberada. Señorita Sarah Merritt, a la atención de la tienda General de Greer, Harlow, Texas. No reconoció la letra. El remitente decía simplemente, C. Stone, Bitterroot, Texas. Se quedó allí, en la trastienda, en el calor, en la penumbra, y lo abrió. Estimada señorita Merritt, le escribo por recomendación del reverendo Hollis. Me dice que es usted una mujer de carácter fuerte y de fiar. Soy un ganadero en Bitterroot, recientemente viudo con 6 hijos de entre 4 y 15 años. No busco una esposa. Busco a alguien capaz, honesta y lo suficientemente paciente para ayudarme a criar a mis hijos y a llevar mi casa mientras yo trabajo en el rancho. El puesto incluye alojamiento, comida y un salario justo. Si está interesada y disponible, le agradecería que me lo hiciera saber. Respetuosamente, Caleb Stone. Sarah lo leyó 2 veces. Luego lo dobló, lo deslizó en el bolsillo de su delantal y volvió al mostrador. No se lo dijo a nadie. No ese día. Fue Mabel Greer quien se enteró primero, como Mabel siempre se enteraba de las cosas, estando presente en habitaciones donde no se la esperaba. ¿Es el anuncio del periódico?, preguntó Mabel, señalando el bolsillo del delantal de Sarah 2 días después. Tenía 60 años, era ancha de hombros y nunca en su vida había fingido no saber algo que sabía. El hombre de los Stone, en Bitterroot. Lo es, dijo Sarah. ¿Piensas ir?
Sarah dudó. Estoy pensando en pensarlo. Mabel se quedó callada un momento. Luego dijo, tiene 6 hijos, ya sabes. Lo sé. Y no busca esposa, solo ayuda. También lo sé. Mabel la miró fijamente. Entonces, ¿qué te detiene? Sarah no respondió de inmediato. Enderezó una fila de productos enlatados que no necesitaban ser enderezados. Nunca he criado hijos, Mabel. Ni míos ni de nadie. La expresión de la mujer mayor no cambió. No, dijo con cuidado. No lo has hecho. Eso fue todo lo que dijo. Pero Sarah escuchó todo lo que había debajo. El suave reconocimiento tácito de lo que todos en Harlow sabían y nadie decía directamente. Que Sarah Merritt había estado casada una vez, durante 2 años, con un hombre llamado Thomas. Él la había dejado finalmente, no porque dejara de quererla, sino porque ella no podía darle un hijo. Que el médico en Abilene le había dicho claramente y sin amabilidad que era estéril. Que Thomas le había dicho, con un poco más de amabilidad pero con el mismo resultado claro, que necesitaba una familia que pudiera construir, y que ella no era la mujer que podía dársela. Eso había sido hacía 6 años. Thomas estaba casado de nuevo, en algún lugar de Kansas. Tenía 3 hijos. Se lo había contado Dolly Marsh, naturalmente. 6 niños es mucho para que una persona los maneje, dijo Sarah finalmente. Lo es, asintió Mabel. Por eso ese hombre está pidiendo ayuda. Sarah le respondió a Caleb Stone esa misma tarde. Se sentó en el pequeño escritorio de su habitación alquilada sobre la tienda de piensos. La ventana estaba abierta y el calor apretaba por todos lados. Escribió 2 borradores antes de decidirse por uno que pensó que sonaba como ella misma, y no como alguien que interpreta la idea de competencia. Le dijo que tenía 34 años, que no tenía hijos propios, que había trabajado en una tienda general durante 3 años, y antes de eso había llevado la casa de una viuda anciana en Abilene durante 2, que no le tenía miedo al trabajo duro, que era buena con los números, y que podía cocinar una comida decente y administrar un presupuesto familiar. No mencionó a Thomas, no mencionó por qué no tenía hijos. Dobló la carta, la selló y la envió por correo antes de poder convencerse de no hacerlo. Pasaron 3 semanas. Casi se había convencido de que no llegaría ninguna respuesta. Incluso había empezado a sentir el alivio particular de una decisión no tomada cuando llegó la carta. Señorita Merritt, su carta es exactamente lo que esperaba recibir. Me gustaría ofrecerle el puesto si está dispuesta. Puedo enviar un carro a Harlow el 14 de julio si le parece bien. El trabajo es duro y los niños no son fáciles. No voy a fingir lo contrario. Pero la paga es justa y la casa es decente. Espero que venga. Sí, Stone. Fue la frase, los niños no son fáciles, lo que la decidió. Cualquier hombre dispuesto a decir eso claramente, sin adornos, era un hombre para el que podía trabajar. Se lo dijo primero a Mabel. Bien, dijo Mabel, y eso fue todo. Pero le apretó la mano a Sarah por un momento antes de soltarla, y eso significó más que un discurso. Se lo dijo a Dolly Marsh solo porque sabía que la mujer se enteraría de todos modos, y era mejor controlar la narrativa. Bitterroot, dijo Dolly con el tono de alguien que oye malas noticias. Es un lugar duro, y 6 hijos. Ya has mencionado el número, dijo Sarah. Solo digo, Dolly. Sarah mantuvo la voz serena. Ya he oído todo lo que vas a decir, ya me lo he dicho casi todo a mí misma. Voy a ir de todos modos. Dolly la miró durante un largo momento. Algo se movió detrás de sus ojos que no era exactamente respeto, pero iba en esa dirección. Bueno, dijo finalmente, supongo que una mujer en tu situación no tiene mucho que perder. Sarah recogió su paquete y salió. No lloró hasta que estuvo de vuelta en su habitación con la puerta cerrada. E incluso entonces no fue por Dolly, fue por esa frase. Una mujer en tu situación. Llevaba 6 años oyendo alguna versión de eso. Estaba cansada de ser una situación. Estaba cansada de ser algo que le pasa a una persona y luego la define para siempre. Quería ser otra cosa. Aún no sabía qué, pero quería descubrirlo. El 14 de julio llegó con un calor que hacía que el aire brillara sobre la calle como el agua. Sarah tenía 2 bolsas y un pequeño baúl.
Estuvo fuera de la tienda de Greer a las 7 de la mañana, y el carro de Bitterroot llegó a las 8 en punto. El conductor no era Caleb Stone. Era un hombre mayor, delgado y curtido, con una barba manchada de tabaco y ojos que la evaluaron con el tipo de eficiencia franca que ella asociaba con hombres que habían pasado sus vidas juzgando la calidad de los caballos y las vallas. Se bajó del carro, se quitó el sombrero y dijo, «¿Usted es la señorita Merritt?» «Soy Tom Grady. Trabajo para el señor Stone. Me envió a buscarla». Miró sus bolsas. «¿Eso es todo lo que trae?» «Eso es todo». Él asintió, como si ella hubiera pasado algún tipo de prueba. Subió su baúl sin que se lo pidieran y la ayudó a subir al carro con la cortesía práctica de un hombre que había sido criado para ser educado, pero que no veía la necesidad de hacer un espectáculo de ello. Salieron de Harlow antes de las 9. El camino a Bitterroot era largo, plano e implacable. Tom Grady no era un hombre conversador, lo que a Sarah le vino bien. Tenía sus propios pensamientos para hacerle compañía. Aproximadamente una hora después, dijo sin preámbulos, 6 niños, según me han dicho. Emma es la mayor, 15 años. Ella tiene opiniones firmes. Esperaría eso de una chica de 15 años que perdió a su madre. Tom la miró de reojo. El señor Stone no le contó mucho en sus cartas, supongo. Me dijo que el trabajo era duro y que los niños no eran fáciles. Agradecí su honestidad. Otra mirada de reojo. Es un hombre reservado. No habla mucho, pero trabaja más duro que 2 hombres que yo haya conocido. Y quiere a esos niños, incluso cuando lo están volviendo medio loco. Una pausa, lo cual es la mayor parte del tiempo. ¿Cuánto hace que falleció la señora Stone? Van a hacer 14 meses. Se detuvo y empezó de nuevo. Era una buena mujer. Sus niños eran el centro de su mundo. Cuando se fue como si todo el rancho simplemente... No terminó la frase. No era necesario. Viajaron en silencio durante un rato. ¿Él lo sabe?, preguntó Sarah finalmente. El señor Stone sabe que no tengo hijos propios, que no he criado a nadie. Tom se quedó callado un momento. Él sabe lo que había en su carta. Eso no es una respuesta. No, dijo él. Supongo que no lo es. Otra pausa. Necesita a alguien que se quede, señorita Merritt. Eso es lo principal. Tuvo a 2 mujeres antes que usted. Una se fue después de 3 días. La otra duró 2 semanas. Sarah sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿Por qué se fueron? Tom movió las riendas. Emma. El rancho de los Stone apareció al final de la tarde, cuando el sol había bajado lo suficiente como para teñirlo todo de un color dorado y duro. La casa era más grande de lo que Sarah había esperado. Una casa de 2 pisos en toda regla, desgastada pero sólida, con un amplio porche que recorría todo el frente. Había dependencias, un granero, una barraca a lo lejos, ganado en el pasto lejano. Era un rancho en funcionamiento, uno de verdad, no el tipo de lugar que un hombre dirige solo. Tom detuvo el carro frente a la casa y puso el freno. Antes de que pudiera bajar, la puerta principal se abrió y los niños salieron en tropel. No todos a la vez, sino de una manera escalonada e incierta, como si hubieran estado mirando desde la ventana y hubieran discutido si salir o no. Sarah los contó automáticamente. 2 niños, 4 niñas, de edades que parecían ir desde los 4 años hasta la mayor. Esta se mantenía apartada de los demás en el borde del porche, con los brazos cruzados y una expresión tan cerrada como una puerta con llave. Emma. Sarah bajó del carro sin esperar ayuda. Se alisó la falda, miró a los niños y dijo, «Hola, soy Sarah Merritt. Me alegro de conoceros a todos». Los más pequeños la miraron con las caras cuidadosas y neutrales de los niños que han aprendido a no entregarse demasiado rápido. La de 4 años, una niña con el pulgar cerca de la boca, la miraba con una curiosidad franca y sin filtros. Emma no dijo nada. Entonces una voz vino de detrás de los niños, desde la puerta, y Caleb Stone salió a su porche. No era lo que ella había imaginado. No sabía exactamente qué había imaginado, pero no había sido esto. Un hombre alto, de unos 30 y tantos años, de hombros anchos y curtido por el camino.
Tenía ojos oscuros que la miraban como un hombre mira algo que genuinamente no puede descifrar. Tenía el tipo de rostro que alguna vez fue más joven, pero el trabajo lo había endurecido, volviéndolo más permanente. Su mandíbula estaba tensa, su sombrero en la mano. Señorita Merritt, dijo. Su voz era baja y sin prisas. ¿Ha llegado? Sí, he llegado, dijo ella. Él bajó los escalones del porche y se paró frente a ella. Y por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. Como lo hacen dos personas que han intercambiado cartas pero nunca se han conocido, tomando la medida de algo que hasta ahora solo había existido en palabras. Le agradezco que haya venido, dijo él. Sé que es un largo camino desde Harlow. No tenía mucho que me retuviera allí. Algo cambió en su expresión. No era lástima, era algo más complicado que eso. Él asintió, luego se volvió hacia los niños. Esta es la señorita Merritt. Va a ayudarnos por aquí. Espero que la tratéis con respeto. Sus dos ojos se posaron brevemente en Emma. Todos vosotros. Emma miró a Sarah directamente por primera vez. Su mirada no era hostil, exactamente. Era calculadora, inquisitiva. La forma en que una persona mira algo en lo que ya ha decidido no confiar, pero está dispuesta a que le demuestren lo contrario. Sarah le sostuvo la mirada. No sonrió. No apartó la vista. Después de un momento, Emma se dio la vuelta y volvió a entrar sin decir una palabra. Caleb la vio irse. Algo cruzó su rostro que Sarah reconoció. El agotamiento de un padre que ama profundamente a un hijo y se ha quedado sin formas de llegar a él. Ella es, empezó él. No tiene por qué gustarle, dijo Sarah en voz baja. No hoy. Él la miró. No, supongo que no. Hizo una pausa. Espero que lo diga en serio. No digo cosas que no siento, señor Stone. Él la estudió por un momento más. Luego dijo, muy bien, señorita Merritt, vamos a instalarla. Su habitación era pequeña y limpia, al final del pasillo de arriba, la más alejada de las habitaciones de los niños, lo que sospechó que era intencional, una especie de límite para un periodo de prueba. Había una ventana que daba al este, una cama estrecha, un lavabo y una pequeña cómoda. Alguien había puesto una taza de hojalata con flores silvestres en el alféizar. Se quedó mirando las flores por un momento. Entonces la puerta se abrió. No un golpe, simplemente se abrió. Y la pequeña, la de 4 años, estaba en el umbral en camisón, aunque todavía faltaba 1 hora para la cena. ¿Eres la nueva señora?, preguntó la niña. Lo soy. Me llamo Sarah. ¿Y tú? Lily. La niña miró las flores. Yo las puse ahí. Papá dijo que debíamos hacer tu habitación bonita. Sarah sintió que algo se movía en su pecho, silencioso y peligroso. Como siempre se sentía la esperanza cuando empezaba a arraigar sin su permiso. Gracias, Lily. Ha sido muy amable. Lily la miró con la solemnidad y la franqueza sin reservas de una niña muy pequeña. Las otras señoras no se quedaron, dijo. ¿Tú te vas a quedar? La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Sarah se agachó para estar a la altura de los ojos de la niña. La miró fijamente. Pienso hacerlo, dijo. Emma dice que no lo harás. Emma podría sorprenderse. Lily consideró esto con gran seriedad. Luego asintió una vez, aparentemente satisfecha, y se fue por el pasillo con sus pies descalzos. Sarah se levantó, se acercó a la ventana y miró el rancho. La tierra se extendía plana, dorada y enorme en el calor del atardecer. El ganado eran como formas oscuras en la distancia. El cielo comenzaba a teñirse de colores en sus bordes. No tenía nada aquí. Ni historia, ni raíces, ni nadie que la conociera o que ya hubiera decidido lo que era. No tenía nada aquí. Y eso se dio cuenta, era exactamente la cuestión. Puso su bolsa en la cama y empezó a deshacer el equipaje. La cena de esa primera noche fue una guerra silenciosa. Sarah se había ofrecido a cocinar y Caleb la había dejado. No con entusiasmo, sino con la neutralidad cuidadosa de un hombre que había aprendido a no rechazar la ayuda cuando la tenía delante. Se las arregló en la cocina sin hacer demasiadas preguntas, porque entendió instintivamente que hacer demasiadas preguntas en la casa de un extraño era su propia forma de intrusión. Trabajó con lo que encontró: frijoles, pan de maíz, un trozo de cerdo salado que frió con cebolla. Comida sencilla, comida honesta.
Cuando los llamó a la mesa, vinieron, los 6, y se sentaron en sus sitios con la precisión mecánica de niños que habían comido en asientos asignados toda su vida. Caleb se sentó a la cabeza. Ella tomó la silla más cercana a la cocina sin que se lo dijeran, porque alguien tenía que hacerlo. Durante un rato, los únicos sonidos fueron el raspar de las cucharas y el ocasional tintineo de una taza. Entonces el niño Daniel, de 12 años, con los ojos oscuros de su padre y una mandíbula que ya practicaba ser terca, levantó la vista y dijo, «Así no es como mamá hacía los frijoles». La mesa se quedó en silencio. Sarah lo miró directamente. «Me imagino que no», dijo. «Nunca conocí a tu mamá. No sé cómo los hacía». Daniel la miró fijamente, como si esperara que se disculpara o se explicara más. Ella no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente le sostuvo la mirada, firme y tranquila. Y después de un momento, él volvió a bajar la vista a su plato. Al otro lado de la mesa, Emma no había tocado su comida. Caleb carraspeó. «Daniel, ya es suficiente. Solo estaba diciendo...». «Oí lo que decías». La voz de Caleb no se alzó. No era necesario. «Come tu cena». Daniel comió. El resto de la comida transcurrió sin incidentes, lo que Sarah tomó como una modesta victoria. Lily, sentada 2 asientos más allá, se había comido todo lo de su plato y estudiaba a Sarah con la atención abierta y desinhibida de una niña que aún no había aprendido a fingir que no tenía curiosidad. Las 2 niñas del medio, Ruth, de 9 años, y Grace, de 7, eran más silenciosas, observando sin comprometerse. El bebé de la familia, un niño llamado Will, que tenía 6 años y le faltaban los 2 dientes de delante, se había quedado dormido contra el brazo de Emma antes de terminar la mitad de su pan de maíz. Emma no había dicho una sola palabra. Después de la cena, Caleb ayudó a Sarah a recoger la mesa, lo que pareció sorprender a los niños más que cualquier otra cosa que ella hubiera hecho. Apiló los platos sin ceremonia y los llevó a la cocina. Y cuando Sarah los siguió, se quedaron juntos en el fregadero por un momento, en esa proximidad incómoda y específica de 2 personas que aún no saben qué tipo de ritmo van a encontrar juntas. «Gracias por la cena», dijo él. Era sencilla. La sencillez está bien. Él dejó los platos. Llevamos comiendo frijoles quemados y galletas frías la mayor parte de 3 meses. La sencillez es más que suficiente. Ella casi sonrió. «Casi. ¿Quién ha estado cocinando?» «Emma. Lo mejor que ha podido. Tiene 15 años, no es una cocinera». Una pausa. «Va a pelear contigo por la cocina». «Lo sé». Él la miró de reojo. «¿Está segura de que lo sabe, señor Stone?» Sarah se volvió para mirarlo. «He sido una mujer en un mundo que me decía que no era suficiente durante la mayor parte de mi vida adulta. Una chica de 15 años no va a hacer lo que me rompa». Él se quedó callado un momento. Luego, algo en su rostro cambió. No era suavidad, exactamente, pero sí los bordes de ella. «De acuerdo», dijo. «Le creo». La pelea en la cocina llegó a la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo. Sarah se había levantado temprano, había encendido el fuego y estaba mezclando masa para tortitas cuando Emma apareció en la puerta. Estaba completamente vestida, con el pelo ya trenzado y una expresión que decía que había estado despierta medianoche ensayando esta conversación. «Yo hago el desayuno», dijo Emma. Sarah no dejó de remover. «Buenos días. Dije que yo hago el desayuno». «Te he oído». Sarah vertió la primera ronda de masa en la plancha. «Eres bienvenida a ayudar». «No quiero ayudar. Esta es mi cocina». Sarah levantó la vista entonces, no con irritación, no con la paciencia condescendiente de un adulto manejando a un niño, sino con algo sereno y real. «Tu padre me contrató para llevar esta casa, Emma. Eso incluye la cocina. Ahora, no estoy aquí para echarte, pero tampoco voy a quedarme en un rincón mirando». La mandíbula de Emma se tensó. «La última mujer que vino aquí intentó reorganizar los armarios de mi mamá. Todavía no he tocado ni un solo armario». Sarah le sostuvo la mirada. «Si alguna vez muevo algo que era de tu mamá, te lo diré antes de hacerlo. Y si dices que no, lo dejaré donde está. ¿Te parece justo?» Emma buscó en su rostro el truco.
No había ninguno. ¿Por qué harías eso? Porque esta era su casa, dijo Sara simplemente. Y sigue siendo la tuya. Deslizó la primera tortita en un plato. Ahora, ¿sabes cómo darles la vuelta a estas o te vas a quedar en esa puerta toda la mañana? Una larga pausa. Emma entró en la cocina, le quitó la espátula de la mano a Sara y dio la vuelta a las tortitas sin decir una palabra. No era aceptación, ni siquiera se acercaba. Pero era algo. Al final de la primera semana, Sara había establecido la forma de sus días. Levantarse antes que los niños, encender el fuego, empezar el desayuno. Lecciones escolares en la mesa de la cocina para Ruth, Grace y Will, que asistían a la escuela del pueblo 3 días a la semana y necesitaban supervisión los otros 2. Lavandería los martes, remiendos por las noches. Daniel tenía tareas que lo llevaban al granero con Caleb, y Emma se había designado a sí misma como la cuidadora de Will por las tardes, lo que Sara permitió sin discusión porque era una batalla menos. Y Emma necesitaba sentirse necesaria. Era cuidadosa. No se esforzaba demasiado. No fingía calidez. Simplemente trabajaba de manera constante y sin quejas. Y observaba. Observaba a Daniel, que estaba enfadado de la manera específica y desenfocada de un niño que no sabe dónde poner su dolor y ha elegido el desafío como sustituto. Observaba a Ruth y Grace, que estaban más cerca de sanar que sus hermanos, pero aún se estremecían con los ruidos fuertes y repentinos y se quedaban en silencio cada vez que alguien mencionaba el nombre de su madre. Observaba a Will, que era lo suficientemente joven como para que la pérdida se hubiera asentado en él como una especie de tristeza de fondo que no entendía del todo. Era un niño feliz en su mayor parte, pero había momentos en los que se detenía en medio del juego y se quedaba quieto, como si intentara recordar algo. Y observaba a Emma. Emma, que hacía todo, absolutamente todo, como si intentara demostrarle algo a alguien que ya no estaba allí. El jueves de esa primera semana, Sara entró en el granero a última hora de la tarde y encontró a Emma sentada en un rincón sobre un cubo de pienso volcado. Sostenía un pequeño trozo de tela con ambas manos y simplemente lo miraba. No levantó la vista cuando Sara entró. Sabía que había alguien allí. Simplemente no le importaba lo suficiente como para esconderse. Sara se quedó en la puerta un momento. Luego entró y se sentó en una paca de heno a 3 metros de distancia. No dijo nada, no hizo preguntas. Simplemente se sentó allí. Después de un rato, Emma dijo sin levantar la vista. Era el delantal de mi mamá. Solo un trozo. El resto se desgastó. Su voz era plana, controlada, una voz que se había acostumbrado a controlarse. Lo encontré en la cesta de los trapos y lo corté antes de que alguien lo usara. Fue inteligente, dijo Sara. Emma levantó la vista. Esperaba otra cosa. Simpatía, tal vez, o un tópico. El simple acuerdo la descolocó. Solía dejarme ayudarla a cocinar, dijo, antes de enfermar. Me ataba este delantal, aunque me llegaba hasta los pies, y decía. Su voz se quebró ligeramente, como una grieta en el yeso. Apretó los labios, dijo que iba a ser la mejor cocinera de 3 condados algún día. ¿Lo eras? Emma parpadeó. ¿Era qué? ¿Se te daba bien? Algo se movió en la cara de Emma. Sorpresa, luego algo que fue casi, brevemente, casi una sonrisa. Quemaba los frijoles cada vez. Yo también. El primer año. Emma la miró. ¿Tú quemas frijoles? Arruiné una olla tan mal que tuve que tirarla entera. La viuda para la que trabajaba en Abilene no me habló durante 2 días. Emma se quedó callada un momento. Luego, con cuidado, como si estuviera tomando una decisión sobre algo. Mi mamá también quemaba cosas. Simplemente nunca se lo dijo a nadie. Mujer inteligente, dijo Sara. Emma volvió a mirar el trozo de tela del delantal. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. No estoy tratando de ser difícil, lo sé. Es solo que... Se detuvo y empezó de nuevo. Cada vez que entra alguien nuevo, intentan cambiarlo todo y parece que están tratando de... No pudo terminar. Como si estuvieran tratando de hacerla más fácil de olvidar, dijo Sara. Emma levantó la vista bruscamente. No voy a hacer eso, dijo Sara.
Mantuvo su voz tranquila y uniforme. No quiero reemplazar a tu mamá. No podría aunque lo intentara. Solo estoy aquí para ayudar a mantener esta familia en funcionamiento hasta que todos estéis lo suficientemente estables como para hacerlo vosotros mismos. Hizo una pausa. Y ya lo estáis, en su mayor parte. Simplemente no lo sabéis todavía. Emma la miró fijamente durante un largo momento. Luego bajó la vista de nuevo al trozo de tela. Todavía no sé si quiero que estés aquí, dijo. Es justo, dijo Sarah. Y ese fue el final de esa conversación. Pero algo había cambiado. No mucho, pero algo. La primera vez que Sarah vio a Caleb Stone a punto de romperse fue un viernes por la noche, 10 días después de su llegada. Estaba despierta hasta tarde, remendando a la luz de la lámpara en la cocina, cuando lo oyó entrar desde el granero. Él solía estar en la cama antes de que ella dejara de trabajar. Se levantaba a las 4 de la mañana y trabajaba hasta el anochecer, y las horas intermedias no dejaban mucho margen para quedarse despierto más allá de las 9. Así que cuando oyó sus botas en la puerta y levantó la vista para encontrarlo allí de pie, supo que algo andaba mal. Parecía destrozado. No de forma dramática, no como la gente en las historias, sino silenciosamente, completamente agotado de una manera que había pasado del cuerpo a los huesos. Se quedó allí un momento como si no recordara del todo por qué había entrado. «Siéntate», dijo ella. Él la miró como si fuera a discutir. Luego se sentó. Ella le sirvió una taza de café sin preguntar. Él envolvió sus manos alrededor de ella y se quedó mirando la mesa. «Cole Davis vino hoy», dijo finalmente. Ella no conocía el nombre, pero mantuvo su rostro neutral. «Y quiere comprar el pasto del sureste. Es la tercera vez que lo pide». La voz de Caleb era plana, controlada de la misma manera que la de Emma, y de repente entendió de dónde había aprendido la chica. Dejó más claro esta vez lo que pasará si sigo diciendo que no. Más claro cómo. Su mandíbula se tensó. Ha estado hablando con el banco sobre mi préstamo. Hay hombres en este condado que pueden complicar mucho las finanzas de un hombre si se lo proponen. Dejó la taza. Quiere esa tierra porque se asienta sobre la mejor fuente de agua del condado y ha estado comprando parcelas a mi alrededor durante 2 años. Sarah se quedó callada un momento. Y si consigue ese pasto, entonces pierdo el acceso al agua. ¿Y sin el agua? Se detuvo. No necesitaba terminarlo. ¿Cuánto tiempo tienes? El préstamo vence en 4 meses. La miró entonces, directamente por primera vez desde que se había sentado. Sus ojos estaban agotados y honestos y un poco desesperados, como los de un hombre que no había hablado tan claramente con otra persona en mucho tiempo. He estado trabajando este rancho durante 11 años. Mi padre lo trabajó antes que yo. Clara está enterrada en la esquina sur de la propiedad. Su voz era firme, apenas. No voy a vender. Entonces encontraremos otra manera, dijo Sarah. Él la miró. ¿Encontraremos? Ella le sostuvo la mirada. Me contrataste para ayudar a administrar esta casa, señor Stone. Una casa que no tiene un rancho debajo no es mucha casa. Así que, sí, encontraremos. Él la estudió durante un largo momento. Luego dijo en voz baja, «Es usted una mujer extraña, señorita Merritt. Eso me han dicho». Algo cambió en su rostro, el borde mismo de algo más ligero. No una sonrisa, sino el espacio donde una podría vivir eventualmente. Cogió su café y bebió. Afuera, el viento se movía en la oscuridad, y el rancho estaba tranquilo a su alrededor. Y por unos minutos se sentaron juntos en la cocina sin que el peso de todo apretara tanto. No resolvió nada, pero ayudó. La segunda semana trajo un calor tan espeso que parecía algo que había que atravesar. Y con el calor llegaron los problemas en la forma específica de Daniel. Ella lo había visto crecer. La forma en que hacía sus tareas con un resentimiento apenas contenido. La forma en que le respondía con monosílabos cortantes y se aseguraba de no mirarla nunca a los ojos. No era el dolor de Emma, que ardía caliente y cerca de la superficie. El de Daniel era más profundo y frío, y se había dejado solo el tiempo suficiente para volverse subterráneo. Surgió un miércoles.
Le había pedido que trajera la ropa antes de que el viento la soltara del tendedero. Algo simple. Él había dicho que lo haría y luego no lo hizo. Y cuando ella salió 20 minutos después para hacerlo ella misma, él estaba sentado en la valla mirándola. «Te pedí que hicieras esto», dijo ella. «Lo sé». Él no apartó la mirada. «¿Por qué no lo hiciste?» Se encogió de hombros. El encogimiento de hombros específico de un niño de 12 años que está probando un límite para ver qué pasa cuando lo encuentra. Sarah quitó la primera sábana del tendedero. «¿Crees que si me lo pones lo suficientemente difícil, me iré?» Silencio. Como las otras, su mandíbula se tensó. «Eso es lo que estás haciendo, ¿verdad?» Ella siguió trabajando, manteniendo la voz serena, poniéndolo más difícil, esperando que me canse. «¿Funcionó antes?» Él dijo. Ella se detuvo y lo miró. «Sí», dijo ella. «Probablemente sí. Esas mujeres se fueron. Y luego solo quedasteis tú, Emma, vuestro padre y vuestros hermanos y hermanas. Y ninguno de vosotros estaba mejor que antes». Cogió la cesta. «Puedes seguir intentándolo conmigo si quieres, pero te lo digo ahora mismo, Daniel, no me voy a ir a ninguna parte. Así que te vas a agotar intentándolo». Él la miró fijamente. «Oh», dijo ella, «¿podrías traer la ropa?» Pasó un largo momento. El viento levantó el bajo de su falda y se movió por la hierba seca sin decir nada útil. Daniel se bajó de la valla, cruzó el patio y empezó a descolgar la ropa. No dijo nada. Tampoco ella. Pero cuando él llevó la cesta adentro y la dejó en la mesa de la cocina sin que se lo pidieran, ella dijo, «Gracias». Y lo dijo en serio. Y de alguna manera esa simple palabra, dicha claramente, sin ninguna actuación alrededor, lo hizo quedarse quieto por un segundo antes de volver a salir. Ella no lo persiguió. Lo dejó estar. Fue Lily quien la rompió esa noche. Sarah había acostado a los más pequeños. Un proceso que incluía un cuento para Grace y Will, 3 vasos de agua para Lily que Sarah sospechaba que eran tácticos más que genuinos, y una breve negociación con Ruth sobre si se permitían gatos en las camas. No se permitían. Ruth no estaba contenta con esto. El gato ya estaba en la cama. Estaba arropando a Lily por lo que esperaba que fuera la última vez cuando Lily puso sus 2 pequeñas manos a cada lado de la cara de Sarah, de la manera en que solo los niños muy pequeños lo hacen, sin timidez ni vacilación, y la miró con esos solemnes ojos oscuros. «Sarah», dijo, «¿estás sola?» La pregunta la golpeó como una mano presionada sobre un moratón. Mantuvo su rostro firme. «¿Qué te hace preguntar eso?» «Emma dice que la gente que viene aquí está sola. Por eso vienen». Las manos de Lily todavía estaban en su cara, cálidas y pequeñas y demasiado honestas. «Emma dice que la gente sola se va cuando descubre que aquí es difícil. Emma dice muchas cosas. ¿Te vas a ir?» Sarah cubrió las pequeñas manos de Lily con las suyas, bajándolas suavemente de su cara. La sostuvo por un momento. «Lily, te dije que me iba a quedar. Pero estás sola». Pensó en la habitación sobre la tienda de piensos en Harlow, los domingos sin nada que los llenara. La voz de Dolly Marsh diciendo, «Una mujer en tu situación». Thomas en algún lugar de Kansas con 3 hijos que tenían sus ojos. «Lo estaba», dijo finalmente. «Durante mucho tiempo estuve muy sola. Alisó la manta. Creo que ya no lo estoy». Lily la estudió. «¿Por nosotros? Por vosotros», dijo Sarah. Lily liberó su mano y le dio una palmadita a la de Sarah, con la ternura decidida de alguien que acaba de resolver algo importante. «Bien», dijo, «entonces quédate». Cerró los ojos. Sarah se quedó sentada en la oscuridad por un momento, después de que la respiración de la niña se estabilizara en el sueño. Se quedó allí y no se permitió llorar porque le había dicho a esta niña que ya no estaba sola y no iba a convertirse en una mentirosa. Pero presionó su mano sobre la manta, sobre la pequeña y cálida forma de los pies de Lily, y se quedó así durante mucho tiempo. Afuera, la noche era oscura, enorme y calurosa. En algún lugar del rancho, un caballo se movió en su establo, y Caleb Stone regresaba del granero con su linterna y sus preocupaciones y todo el peso de lo que aún no había dicho. Y Sarah Merritt, por primera vez en 6 años, no se sintió como el final de algo. Se sintió como el principio. 3 semanas después,
Sarah había aprendido los ritmos del rancho Stone, de la misma manera que se aprende un nuevo idioma, no de una vez, sino en pedazos, hasta que una mañana te despiertas y te das cuenta de que has estado pensando en él sin darte cuenta. Sabía que Caleb se iba antes de las 4 y volvía cuando ya no había luz. Sabía que Daniel comía más rápido cuando estaba preocupado por algo y más lento cuando estaba enfadado. Sabía que Ruth lloraba en silencio y Grace lloraba fuerte, y Will no lloraba en absoluto, lo que era lo que más le preocupaba. Sabía que Emma revisaba a Lily 3 veces cada noche. Había oído el suave crujido del suelo fuera de la puerta de Lily a las 10, a medianoche, y de nuevo justo antes del amanecer. Y que Emma nunca dejó que ninguno de ellos la viera hacerlo. Sabía todo esto y lo guardaba con cuidado. De la manera en que se sostiene algo que aún no es tuyo, pero que podría serlo algún día si eres lo suficientemente paciente. Lo que no conocía era a Cole Davis, no hasta la mañana en que él mismo se acercó a la casa a caballo. Oyó el caballo antes de verlo. Un sonido pesado y deliberado, no el trote rápido de alguien con asuntos honestos. Estaba en la sala de estar ayudando a Grace con sus letras, cuando el sonido se detuvo y unas botas pisaron el porche. Y entonces llegó el golpe. No un golpe de pregunta, una declaración. Abrió la puerta. Era un hombre grande, bien vestido para el territorio, con un tipo de rostro que había sido guapo una vez y se había agriado en algo más duro. Se quitó el sombrero cuando la vio, pero fue una actuación de cortesía, no algo real. «Buenos días, señora», dijo. «Cole Davis. Estoy aquí para ver a Caleb Stone». «El señor Stone está trabajando», dijo ella. «¿Le espera?» «No necesito una cita», lo dijo amablemente. Esa fue la parte que la puso en guardia. La amabilidad. «Esperaré. Me temo que eso no será posible hoy, señor Davis. Si desea dejar un mensaje, me aseguraré de que lo reciba». Algo cambió en sus ojos. La examinó con la evaluación particular de un hombre que decide qué tan grande será el obstáculo que ella va a hacer. «¿Y usted es?» «Sarah Merritt. Llevo la casa». «Merritt», dijo el nombre como si lo estuviera archivando. «Bueno, señorita Merritt, dígale a Stone que pasé por aquí. Y dígale que mi oferta tiene un límite de tiempo. La generosidad no dura para siempre». Se puso el sombrero y se fue del porche sin prisa. Sarah cerró la puerta y se quedó con la mano en ella por un momento. Grace había aparecido en la puerta de la sala de estar y la observaba con ojos cuidadosos. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Grace. «Alguien con asuntos que resolver», dijo Sarah. «Vamos». Estábamos en la letra G. No se lo dijo a Caleb esa noche. Esperó hasta que los niños estuvieran en la cama, hasta que solo estuvieran ellos dos en la cocina con la lámpara ardiendo a fuego lento. Esto se había convertido, en 3 semanas, en su propio ritual silencioso. La parte del día en que el ruido se detenía y las conversaciones reales tenían espacio para suceder. Le contó exactamente lo que Davis había dicho, palabra por palabra, y observó cómo su rostro pasaba por algo complicado. «Vino a la casa», dijo Caleb. «Sí», te lo dijo directamente. La parte de la generosidad. «Sí». Caleb se quedó callado un momento. Sus manos estaban planas sobre la mesa. Nunca antes había venido a la casa. Siempre enviaba a alguien o me encontraba en el pueblo. Hizo una pausa. «¿Venir aquí?» «Eso es un mensaje». Sé lo que era. Sarah lo miró. «Caleb, ¿qué tan grave es? De verdad, no la versión que te cuentas por la noche para poder dormir, la versión real». Él levantó la vista por la forma en que ella había dicho su nombre. No lo había usado antes. «Siempre, señor Stone». No comentó al respecto. En cambio dijo, «Bastante grave. He estado cubriendo los pagos del préstamo a duras penas. Si Davis consigue que el banco lo reclame antes de tiempo y tiene suficiente influencia para intentarlo, necesitaría liquidar parte del rebaño, lo que significa menos ingresos el próximo año, lo que significa que el año siguiente se vuelve más difícil». Se detuvo. Es el tipo de cosa que va en una sola dirección. «Entonces detendremos que vaya en esa dirección», dijo ella. «Sarah, ¿tienes una contabilidad completa de las finanzas del rancho en alguna parte? Cada activo, cada deuda, todo por escrito». Él la miró como si le hubiera preguntado algo inesperado. Clara llevaba los libros.
Después de que falleció, he estado llevando la cuenta en mi cabeza, principalmente. En tu cabeza, repitió ella. He tenido otras cosas que manejar. Lo sé. Ella se levantó. Necesito que me digas dónde guardaba Clara el libro de contabilidad. Él se lo dijo. Lo encontró en el escritorio enrollable de la trastienda. Un libro de contabilidad cuidadoso y minucioso, con la letra precisa de Clara Stone. Mantenido fielmente hasta los últimos 3 meses de su vida, y luego abandonado a mitad de página de una manera que hizo que a Sarah le doliera el pecho por una mujer que nunca había conocido. Lo trajo de vuelta a la mesa de la cocina, lo dejó y miró a Caleb. Voy a necesitar que completes los últimos 14 meses, dijo. Todo lo que recuerdes. Mañana, después de que los niños se hayan acostado. Él miró el libro de contabilidad por un momento, luego asintió. De acuerdo, vamos a averiguar lo que realmente tienes, y luego vamos a averiguar qué hacer con ello. Ella cerró el libro de contabilidad. Davis no se quedará con esta tierra, Caleb, no mientras yo esté aquí. Él la miró durante un largo momento. ¿Por qué te importa?, preguntó. No desafiante, genuino. Llevas aquí 3 semanas. Ella pensó en la letra de Clara Stone deteniéndose a mitad de página. Pensó en Lily poniendo flores silvestres en el alféizar de una ventana para una extraña. Pensó en Emma de pie en la puerta de la cocina con los brazos cruzados, protegiendo la única versión de su madre que le quedaba. Porque les importa a ellos, dijo. Y ellos me importan a mí. Él le sostuvo la mirada un momento más de lo estrictamente necesario. Luego apartó la vista primero. Y algo en el hecho de que él apartara la vista primero le hizo entender algo en lo que no estaba lista para pensar todavía. El día siguiente llegó con malicia. Daniel llegó al desayuno con un corte en el nudillo y una mirada en la cara que desafiaba a cualquiera a preguntar al respecto. Sarah le puso un plato delante y dijo en voz baja, para que solo él pudiera oír, ¿quién pegó primero? Él levantó la vista, sorprendido. El chico Henley, dijo ella, ¿verdad? Su mandíbula se tensó. Dijo algo sobre mi padre. Dijo que Davis iba a quedarse con el rancho y que todos terminaríamos. Se detuvo. ¿Dijo qué? Dijo que terminaríamos como casos de caridad en el pueblo. Su voz se volvió plana y dura. Lo dijo delante de todos. Sarah lo miró por un momento. ¿Ganaste? Él parpadeó. La pelea, dijo ella. ¿Ganaste? La comisura de su boca se movió casi involuntariamente. Sí. Bien, ella se enderezó. No lo hagas de nuevo. Él la miró fijamente. ¿No vas a decir que no debería haber peleado? Estoy diciendo que resolviste el problema inmediato, pero creaste uno más grande. Ahora el chico Henley tiene una razón para seguir presionando. Cogió la cafetera. La próxima vez que diga algo, lo miras a los ojos y le dices, el rancho Stone ha estado en pie 40 años y estará en pie 40 más. Y luego te vas. Hizo una pausa. Eso le molestará más que una nariz sangrando. Daniel se quedó callado un momento. Luego, ¿es eso cierto? ¿La parte de los 40 años más? Ella lo miró. Estoy trabajando en ello. Algo cambió en su expresión. No suavidad. Daniel aún no estaba listo para la suavidad. Pero algo más, algo como si acabara de notar que ella estaba realmente allí, realmente presente, realmente luchando a su lado en lugar de solo dentro de su casa. Se comió el desayuno sin decir otra palabra, pero se lo comió todo, que era más de lo que había hecho en 2 semanas. Emma encontró el libro de contabilidad. Sarah lo había dejado en la mesa de la cocina, abierto en la página donde había estado trabajando la noche anterior, y bajó las escaleras para encontrar a Emma de pie sobre él, con los brazos cruzados y una expresión complicada en el rostro. ¿Qué es esto?, preguntó Emma. Las cuentas del rancho. ¿Por qué estás revisando el libro de mi madre? Sarah se detuvo al borde de la mesa. Podría haberlo explicado, podría haber sido cuidadosa y amable al respecto. Pero algo en la voz de Emma, la cruda protección en ella, la hizo decidir que la versión cuidadosa y amable parecería una mentira. Porque tu padre está a punto de perder este rancho si alguien no se sienta y saca las cuentas, dijo. Y eso es lo que le estoy haciendo. Emma se quedó muy quieta. ¿Qué quieres decir con perder el rancho? Cole Davis quiere vuestro pasto del sureste.
Ha estado presionando al banco que tiene el préstamo de tu padre. Si lo consigue, tu padre pierde el acceso al agua y luego pierde el ganado, y entonces no hay nada con que hacer los pagos del préstamo. Mantuvo su voz plana y factual, porque había aprendido que eso era lo que Emma podía soportar. No suavidad, no evasivas, hechos. Estoy tratando de encontrar una manera de evitar que eso suceda. Emma miró el libro de contabilidad, luego a Sara. ¿Por qué no nos lo dijo? No quería que os preocuparais. No somos bebés. La voz de Emma se quebró ligeramente en la última palabra. Tenemos derecho a saber. Sí, dijo Sara. Lo tenéis. Emma la miró. Entonces, cuéntame. Sara sacó una silla. Siéntate. Emma se sentó y Sara se lo contó todo. El préstamo, el pasto, la visita de Davis al porche, los números en el libro de contabilidad. Se lo contó claramente y sin suavizarlo, porque Emma tenía 15 años y había estado llevando esa casa desde que su madre murió y se había ganado la verdad. Cuando terminó, Emma se quedó callada un momento. Sus manos estaban planas sobre la mesa, y Sara reconoció la postura porque la había visto en Caleb la noche anterior. Presionada, conteniendo algo. Mi mamá llevaba esos libros, dijo Emma finalmente. Lo sé. Ella era la que se aseguraba de que los números cuadraran. Papá es bueno con el ganado y la tierra, pero mamá se detuvo. Solía decir que el rancho tenía dos cimientos, la tierra y el libro de contabilidad, y que se necesitaban ambos. Sara no dijo nada. Emma miró el libro de contabilidad. Luego miró a Sara. Puedo ayudar, dijo. Con los números mamá me enseñó. Soy buena en eso. Sé que lo eres, dijo Sara. Emma parpadeó. ¿Cómo lo sabes? Porque tu madre lo era, y te enseñó todo lo que sabía. Sara deslizó el libro de contabilidad 1 centímetro más cerca de Emma. Muéstrame lo que ves. Emma miró el libro de contabilidad por un momento. Luego se inclinó hacia adelante y comenzó a leer. Y en 2 minutos, había encontrado una discrepancia que Sara había pasado por alto por completo. Un pago que había sido contado 2 veces en la columna de débito, lo que significaba que la deuda real era menor de lo que parecía en casi $40. Ahí, dijo Emma, señalando. Justo ahí. Sara miró. Tenía razón. Buena vista. Emma se enderezó un poco, y por primera vez desde que Sara había llegado a este rancho, la chica parecía ella misma. No como alguien que interpreta el dolor o la fuerza, sino simplemente una chica inteligente, capaz y en duelo que tenía algo real que hacer con sus manos. El giro inesperado llegó un sábado, y Sara no lo vio venir. Había estado en el pueblo con Caleb, la primera vez que iba a Bitterroot con él, para recoger un pedido de suministros. Se había preparado para el tipo particular de atención que una mujer extraña acompañando a un viudo atrae en un pueblo pequeño. Había hecho bien en prepararse. Para lo que no se había preparado era para Martha Greer. Martha era la esposa del banquero local, una mujer de 50 años con cara afilada, que se le acercó en la tienda de ultramarinos con la velocidad específica de una mujer que había preparado lo que iba a decir. Señorita Merritt, dijo con una calidez que tenía algo frío en su centro. Hemos oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Dijo Sara. En efecto, es muy admirable lo que está haciendo, interviniendo de esa manera. Una pausa lo suficientemente larga como para ser deliberada. Particularmente dado todo. Sara se quedó muy quieta. ¿Dado qué, señora Greer? La sonrisa de Martha no vaciló. Pues, dado que el puesto es tan poco convencional, ¿una mujer soltera viviendo en la casa de un viudo? Bajó la voz con una discreción exagerada. La gente habla, ya sabe. Por su bien, espero que las intenciones del señor Stone sean honorables. Caleb estaba a 2 pasillos de distancia. Sara podía oírlo hablar con el dependiente de la tienda. Miró a Martha Greer y mantuvo su voz perfectamente serena. Señora Greer, fui contratada para administrar una casa y cuidar de 6 niños que perdieron a su madre. Eso es lo que estoy haciendo. Si eso le da a la gente algo de qué hablar, entonces el problema es de la gente que habla, no del trabajo. La sonrisa de Martha se desvaneció, y Sara continuó con la misma amabilidad.
Si el préstamo del señor Stone vence y el banco de su marido decide reclamarlo antes de tiempo por la presión de Cole Davis, sabré exactamente en qué salón se tuvo esa conversación. Martha se quedó muy quieta. Buenos días, dijo Sarah, y recogió su lista de suministros y caminó hacia el siguiente pasillo. Sus manos temblaban ligeramente. Las mantuvo a los lados. Caleb apareció al final del pasillo un momento después. Miró su cara y luego en la dirección de la que ella venía. Martha Greer, dijo. Tenía algunas ideas que quería compartir. Suele tenerlas. Estudió a Sarah por un momento. ¿Estás bien? Estoy bien. No pareces estar bien. Dije que estoy bien, Caleb. Él se quedó callado un momento. Luego, en voz baja. ¿Qué te dijo? Sarah lo miró. Su rostro estaba quieto y cuidadoso, pero su mandíbula estaba tensa, y de repente entendió que él estaba enfadado, genuinamente enfadado, de la manera contenida y reprimida de un hombre que había sido criado para no mostrarlo. Nada que no haya oído antes. Dijo, nada que importe. Importa, dijo él. Si alguien en este pueblo te dijo algo por... Se detuvo y empezó de nuevo. Viniste aquí para ayudar a mi familia. Si hay consecuencias para ti por eso... Caleb, ella lo miró directamente. Tengo 34 años. He estado manejando las opiniones de otras personas sobre mí durante la mayor parte de mi vida. No necesito que me defiendas. Él le sostuvo la mirada. Quizás quiero hacerlo. Las palabras cayeron suavemente, sin drama, y fue exactamente por eso que golpearon tan fuerte. Ella apartó la vista primero esta vez. Terminaron de recoger los suministros sin volver a hablar de ello. Pero en el viaje de vuelta en el carro, él se sentó un poco más cerca de lo que el ancho del asiento requería, y ninguno de los dos comentó al respecto. Fue Will quien la encontró llorando. No había llorado desde que llegó al rancho, ni una sola vez. Había llorado exactamente 2 veces desde que Thomas se fue, una vez la noche misma y otra en el primer aniversario. Y había decidido después de esa segunda vez que llorar era un lujo que no podía permitirse. Pero era domingo, que siempre había sido su peor día, y había ido a ver el pequeño huerto detrás de la casa donde Clara Stone había cultivado hierbas. Y había encontrado, de alguna manera todavía viva en el calor, una pequeña y terca hilera de lavanda. Y algo sobre la lavanda, sobre la idea de que Clara Stone la había plantado y cuidado y había muerto, y había seguido creciendo sin ella. Silenciosamente, insistentemente, en el seco calor de Texas, rompió algo en Sarah que no sabía que todavía estaba sellado. Se sentó en la tierra junto a la lavanda y lloró. No en voz alta, solo en silencio y por completo. De la manera en que lloras cuando lo has estado conteniendo durante tanto tiempo que deja de ser sobre una sola cosa y se convierte en todo a la vez. Oyó los pequeños pasos antes de poder recomponerse. Will apareció por la esquina de la casa y se detuvo cuando la vio. Tenía 6 años y le faltaban los dientes de delante, y la miró con esos ojos quietos y serios que siempre la habían preocupado. «Estás llorando», dijo. «Un poco», admitió ella. Él se acercó y se sentó a su lado en la tierra con la total falta de timidez de un niño de 6 años que ha decidido que sentarse en la tierra es algo perfectamente razonable. Miró la lavanda. «Mamá la cultivó», dijo. «Lo sé. Emma dice que no debemos tocarla». «Lo sé, no la estoy tocando. Solo estoy sentada con ella». Will consideró esto. Luego se inclinó hacia un lado y se apoyó en el brazo de Sarah, como hacen los niños pequeños, sin ninguna ceremonia particular, solo con un peso simple y directo. «Yo también», dijo. Ella le pasó el brazo por los hombros. Se sentaron juntos en la tierra, junto a la lavanda de Clara Stone, y el sol los bañaba a ambos. Y Sarah abrazó a ese niño pequeño y entendió algo que había estado rondando durante 3 semanas sin llegar a concretar. Había venido a este rancho creyendo que no tenía nada que dar. Esa era la historia que le habían contado, la historia que Thomas le había contado, la historia que Dolly Marsh le había contado, la historia que finalmente había empezado a contarse a sí misma. Que una mujer que no podía formar una familia con su propio cuerpo no tenía nada que ofrecer a una.
Pero Lily había puesto flores en el alféizar de su ventana. Daniel había traído la ropa. Emma había encontrado el error en el libro de contabilidad y se había enderezado por primera vez. Y Will, de 6 años y en duelo de una manera para la que no tenía palabras, acababa de decidir que sentarse a su lado era lo correcto. No habían necesitado que les diera algo que no tenía. Habían necesitado que les diera algo. Ella apretó su brazo alrededor de Will un poco más, y él se apoyó con más fuerza. Desde dentro de la casa, la voz de Emma, llamándolo para algo. Él se levantó de un salto inmediatamente porque tenía 6 años, y la palabra no aún no se había formado completamente en su vocabulario cuando se trataba de Emma. Pero se detuvo, miró a Sarah, todavía sentada en la tierra, y dijo con la grave autoridad de un niño que entrega información importante. «Puedes entrar también». Ella lo miró. «Si quieres», añadió. Luego corrió hacia la puerta. Sarah se quedó en la tierra un momento más. Luego se levantó, se sacudió la falda y lo siguió adentro. Y Caleb, que había estado de pie en la esquina de la casa más tiempo de lo que ella nunca sabría, la vio entrar. Vio cómo la rectitud volvía a su columna vertebral y la determinación a sus hombros. Y se quedó allí solo con la sensación particular y peligrosa de un hombre que acababa de notar que la casa había empezado a sentirse diferente. No vacía, llena. El lunes después del viaje de suministros, Sarah se despertó y encontró una nota doblada deslizada bajo la puerta de su dormitorio. Casi la pisa, la recogió, la desdobló y la leyó allí de pie, descalza. Era de Emma. Miré el libro de contabilidad de nuevo. Hay otro error en la página 41. Además, creo que sé con quién más podría hablar papá sobre el préstamo. El cuñado del reverendo Hollis trabaja en la oficina de tierras del condado. Ayudó a los Patterson cuando Davis intentó lo mismo con ellos hace 2 años. No dije nada antes porque no sabía si importaba. Creo que podría importar ahora. Sarah la leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado y la dejó en su cómoda. Emma no se la había entregado. No había esperado a ver su reacción. La había deslizado bajo la puerta en la oscuridad, lo que era su propio tipo de lenguaje. Estoy ayudando, pero aún no estoy lista para convertirlo en un momento. Sarah lo entendió. Lo respetó tanto que podría haber llorado. Se vistió, bajó las escaleras y no dijo nada sobre la nota cuando Emma entró en la cocina. Pero le puso el plato del desayuno a Emma primero, antes que a los demás. Y cuando Emma levantó la vista, Sarah le sostuvo la mirada solo un instante. Lo suficiente para decir, «Lo recibí, gracias, es suficiente». Emma volvió a bajar la vista a su plato, pero no cruzó los brazos. Progreso. Le contó a Caleb sobre el cuñado del reverendo esa noche, presentándolo como su propia investigación, para que Emma no tuviera que explicarse a su padre antes de estar lista. Caleb escuchó con los codos en la mesa y las manos entrelazadas, y esa quietud particular que tenía cuando algo lo sorprendía genuinamente. Jim Hollis, dijo. Conozco a Jim, simplemente, nunca pensé en preguntarle. Has estado manejando esto solo demasiado tiempo, dijo Sarah. Dejaste de pensar que había alguien a quien preguntar. Él la miró. Eso es algo muy directo. Lo sé. Ella no se disculpó por ello. Él se quedó callado un momento. Iré a ver al reverendo Hollis mañana, a ver si Jim está dispuesto a hablar. Hizo una pausa. Sarah, si esto funciona... Podría no funcionar, dijo ella inmediatamente. No construyamos una casa sobre ello todavía. Simplemente hagamos la visita y veamos qué hay. Lo sé, pero si funciona... Se detuvo, miró la mesa y luego la miró a ella. No sé cómo dar las gracias por algo de este tamaño. Entonces no lo hagas, dijo ella. No todavía. Espera a que realmente haya algo por lo que estar agradecido. Él casi sonrió. Ella había notado en 5 semanas que él casi sonreía con bastante frecuencia. La sonrisa real era más rara y silenciosa, y hacía algo a toda la arquitectura de su rostro en lo que ella intentaba no pensar demasiado directamente. Se sirvió más café y no pensó en ello. Caleb fue a ver al reverendo el martes. Regresó esa noche con el aspecto de un hombre al que le habían dado un salvavidas y aún no estaba seguro de merecerlo.
Jim Hollis había accedido a reunirse con ellos la semana siguiente. Tenía experiencia con las tácticas de tierras de Davis. Aparentemente, el hombre había intentado la misma presión en otros 4 ranchos pequeños del condado en los últimos 3 años. 2 habían vendido. 2 habían encontrado formas de luchar. Jim Hollis había ayudado a los 2 que lucharon. Sarah escuchó todo y sintió que la primera pieza sólida encajaba en su lugar. Él cree que tenemos un caso, dijo Caleb. Si podemos documentar la presión que Davis ha estado ejerciendo sobre el banco, testigos, fechas, cualquier cosa por escrito, Jim puede llevarlo al comisionado del condado. Convertirlo en un patrón de coerción en lugar de solo una disputa comercial de un hombre. Daniel, dijo Sarah. Y Caleb frunció el ceño. ¿Qué? El chico Henley dijo delante de todo el patio de la escuela que Davis iba a quedarse con el rancho, lo que significa que Davis lo ha estado diciendo donde la gente puede oírlo, lo que significa que lo ha estado diciendo el tiempo suficiente y lo suficientemente alto como para que llegara a los niños. Miró a Caleb. Eso es arrogancia documentada. La gente del pueblo ha estado oyendo a Davis hablar de esta tierra como si ya fuera suya. Esos son testigos. Caleb la miró fijamente. ¿Sacaste eso de Daniel? Daniel me contó sobre la pelea. He estado pensando en ello desde entonces. Se quedó mirándola un momento. Luego exhaló. La exhalación larga y lenta de un hombre que libera algo que había estado conteniendo durante meses. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en esto? ¿Desde el día que Davis vino al porche? Ella lo miró fijamente. Te dije que esta tierra no se va a ninguna parte. Él la miró con algo en los ojos para lo que ella no tenía un nombre claro. No era gratitud, exactamente, o no solo eso. Era la mirada de una persona que había estado sola durante mucho tiempo y acababa de darse cuenta, por completo y para siempre, de que ya no lo estaba. Ella apartó la vista antes de que pudiera convertirse en algo que tuviera que abordar. Dime qué necesita Jim Hollis de nosotros, dijo. Hagamos una lista. La lista los mantuvo despiertos hasta bien pasada la medianoche. Era la primera vez que se sentaban uno frente al otro, con un propósito común que no tenía nada que ver con los niños o la casa. Solo ellos dos, con el libro de contabilidad de Clara y una hoja de papel en blanco, y el problema expuesto entre ellos como un mapa. Caleb conocía la tierra y el ganado y la historia de cada acuerdo verbal que había hecho con cualquiera en el condado. Sarah conocía los números y los patrones y qué lagunas en el libro de contabilidad correspondían a qué presiones de Davis. Trabajaban bien juntos, lo notó sin querer notarlo. La forma en que se movían alrededor de las frases del otro. La forma en que él decía media cosa y ella recogía la otra mitad. La forma en que ninguno de los dos tenía que explicar su razonamiento desde el principio porque habían tenido suficientes conversaciones nocturnas para entender cómo pensaba el otro. Eran casi la 1 de la mañana cuando él se recostó en su silla, se frotó la cara con ambas manos y dijo, «A Clara le habrías caído bien». Ella se quedó quieta. Lo dijo simplemente, sin mirarla, mirando la mesa o más allá, como si fuera algo que había estado guardando por un tiempo y acabara de decidir dejarlo salir. Ella era práctica como tú. No tenía paciencia para tonterías. Y no fingía cosas que no sentía. Hizo una pausa. Y amaba a esos niños como tú, no como si fueran su trabajo, como si fueran suyos. La garganta de Sarah estaba apretada. Mantuvo su voz firme. No tienes que... Sé que no tengo que hacerlo. Él levantó la vista. Quiero hacerlo. Le sostuvo la mirada. Necesito que entiendas que cuando digo esto, no es solo por la ayuda. No ha sido solo por la ayuda desde hace un tiempo. La cocina estaba muy silenciosa. Sarah lo miró durante un largo momento. Entendió exactamente lo que estaba diciendo y entendió exactamente por qué la aterraba. No porque no sintiera nada a cambio, sino porque sentía demasiado. Y sentir demasiado en esta dirección particular tenía una historia específica para ella que terminaba con una maleta hecha, una casa vacía y un médico en Abilene diciendo la palabra estéril como si fuera un simple hecho. Dijo con cuidado, necesito que sepas algo. De acuerdo. No puedo. Se detuvo.
Se recompuso. Estuve casada antes. Mi marido me dejó porque no podía darle hijos. El médico me dijo que nunca los tendría. Mantuvo su voz plana y factual porque era la única forma en que podía decirlo. Sé que eso no es... Sarah. Necesito decirlo primero. Antes de que pienses que estás diciendo algo y luego descubras que te faltaba la imagen completa. Él la miró fijamente. Tengo 6 hijos. Lo sé. 6. El más joven de los cuales te arrastró a la tierra el domingo y se sentó sobre ti como si fueras un mueble. Ella parpadeó. Él no lo hizo. Se sentó a mi lado. No lo hizo. Vi Sarah. Su voz era tranquila. Estaba en la esquina de la casa. Vi todo. Hizo una pausa. No estoy buscando una mujer que me dé más hijos. Estoy mirando a una mujer que pasó su domingo sentada en la tierra con mi hijo junto a la lavanda de Clara, porque él necesitaba que alguien se sentara con él. Se detuvo. El resto no cambia eso. Ella lo miró. Su pecho dolía con algo complicado y enorme. Podría, dijo ella. Algún día. Quizás. Él dijo. El algún día está muy lejos. Estoy hablando de ahora mismo. La miró fijamente. Ahora mismo te pregunto si dejarías que esto fuera algo. No mañana, no de una vez, solo algo. Ella le sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego dijo, pregúntamelo de nuevo cuando el rancho siga en pie. Él la miró y esta vez la casi sonrisa se convirtió en una real, silenciosa y lenta y completamente diferente a cualquier expresión que hubiera visto en él antes. Me parece justo, dijo. Ella recogió los papeles y no se permitió sonreír hasta que se dio la vuelta hacia el mostrador de la cocina. A la mañana siguiente llegó Cole Davis, y no vino solo. Había 2 hombres con él este time. A uno lo reconoció del pueblo, un hombre llamado Briggs, que hacía trabajos esporádicos y tenía el aspecto de alguien contratado con el propósito específico de parecer grande en una puerta. Al otro no lo conocía. Caleb ya estaba fuera cuando llegaron a caballo. Venía del granero cuando oyó los caballos, y se detuvo en el patio y esperó con los brazos a los lados. Y esa quietud particular que significaba que estaba enfadado de una manera controlada y deliberada. Sarah salió al porche sin que se lo pidieran. Se paró en lo alto de los escalones. Detrás de ella, podía sentir a Emma en la puerta. Davis, dijo Caleb. Stone. Davis desmontó como un hombre que es dueño del suelo que pisa. Vine por tu respuesta. Ya has tenido mi respuesta 3 veces. He tenido mucha terquedad 3 veces. Eso es diferente. Davis miró la casa, miró a Sarah en el porche y luego a Caleb. Oigo que has estado hablando con Jim Hollis. Caleb no se movió. Las noticias vuelan. Tengo amigos. La voz de Davis era agradable. Siempre era agradable. Eso era lo que hacía que la piel de Sarah se erizara. Jim es un hombre decente, pero no sabe en lo que se está metiendo. El banco va a reclamar ese préstamo, Stone. 30 días. Ya he tenido la conversación. Caleb se quedó muy quieto. 30 días, repitió Davis como si le estuviera haciendo un favor al decirlo claramente. Eso no es tiempo suficiente para vender ganado a nada que no sea una pérdida. Ambos lo sabemos. Te estoy ofreciendo el valor total de mercado por el pasto, que es más de lo que obtendrás cuando el banco te fuerce la mano. Hizo una pausa. Acepta el trato. Caleb lo miró durante un largo momento. Lárgate de mi tierra. La amabilidad de Davis se enfrió 1 grado. Solo 1. No hagas esto más difícil de lo necesario. Dije que te largues de mi tierra. La voz de Caleb no se alzó. Bajó. Lo que de alguna manera fue peor. Si vuelves aquí sin invitación, seré yo quien hable con el comisionado del condado, sobre la forma en que has estado adquiriendo parcelas en este condado, sobre las conversaciones que has estado teniendo con el banco, sobre las cosas que has estado diciendo en público que han llegado a oídos de los niños de la escuela. Dio un paso adelante. Lo he estado documentando, Davis. Cada fecha, cada palabra, cada testigo al que puedo ponerle nombre. ¿Quieres llevarme a los tribunales? Adelante, abramos ambos nuestros registros y veamos cuál de los 2 sale más limpio. Davis lo miró fijamente. La amabilidad había desaparecido. Debajo había algo más duro y frío que probablemente estaba más cerca de la verdad. 30 días.
dijo. Adiós, señor Davis. Davis miró la casa una vez más. Sus ojos se posaron en Sarah en el porche y ella le devolvió la mirada sin parpadear. Y lo que sea que vio en su rostro no le gustó, porque él apartó la vista primero. Volvió a montar, dijo algo en voz baja a los dos hombres que lo acompañaban y se marchó. El patio quedó en silencio. Entonces Emma dijo desde la puerta detrás de Sarah, con una voz que no era tan firme como ella quería. ¿Hablaba en serio sobre los 30 días? Caleb se giró y miró a su hija. Su rostro estaba agotado y honesto. Puede que tenga el oído del banco, dijo. Esa parte podría ser cierta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver a Jim Hollis, dijo Sarah. Se dio la vuelta y miró a Emma directamente. Mañana vienes con nosotros. Emma parpadeó. ¿Yo? Tú encontraste los errores del libro de contabilidad. Conoces los números mejor que nadie. Jim Hollis necesita entender cómo es realmente este rancho financieramente, no la versión que Davis le ha estado contando al banco. Vas a ayudarnos a mostrárselo. Emma miró a su padre. Él la miró con algo en su expresión que no había visto en mucho tiempo. No protección, no gestión. Confianza. Tiene razón, dijo simplemente. Emma se quedó en la puerta un momento, visiblemente recalibrando algo. Luego asintió una vez. De acuerdo, dijo. Iré. Daniel había aparecido al borde del granero. Ruth y Grace estaban en la ventana. Will estaba en el escalón del porche mirando a Sarah. ¿El hombre malo se va a llevar el rancho?, preguntó Will. Sarah se agachó a su nivel. Lo miró directamente a los ojos. No, dijo ella, no lo hará. Will la miró con esos ojos serios. ¿Cómo lo sabes? Porque no vamos a dejar que lo haga. Le sostuvo la mirada por un momento con la profunda evaluación de un niño de 6 años que decide si creer algo. Luego asintió, aparentemente satisfecho, y volvió a entrar. La reunión con Jim Hollis tuvo lugar el viernes. Sarah había pasado 3 noches preparándose, organizando el libro de contabilidad, escribiendo un resumen claro de la situación financiera, documentando cada fecha e incidente que involucraba a Davis, que podía verificar a través de la memoria de Caleb o de registros públicos. Cruzó la versión de Daniel del incidente en el patio de la escuela con lo que había oído de 2 mujeres en el pueblo que habían mencionado a Davis, hablando de la tierra de los Stone, con lo que ahora reconocía como una apertura deliberada y calculada. Jim Hollis era un hombre delgado y cuidadoso con los ojos pacientes de alguien que se ocupaba de los detalles para ganarse la vida. Extendió sus documentos sobre su escritorio y leyó todo antes de decir una sola palabra. Cuando levantó la vista, miró primero a Emma. ¿Usted compiló esto?, preguntó, señalando el resumen financiero. Emma le sostuvo la mirada. Con la señorita Merritt. Es un trabajo minucioso. Miró a Caleb. La afirmación de Davis al banco es que usted es un mal riesgo crediticio, que el rancho ha sido mal administrado desde que su esposa falleció. Tocó el resumen. Esto dice lo contrario. Lo que necesito es poner esto frente a las personas adecuadas antes de que el aviso de 30 días llegue oficialmente. Hizo una pausa. Dijo que hizo declaraciones en público sobre el cambio de manos del rancho. Necesito esos testigos por escrito. Puedo conseguirlos, dijo Sarah. Jim la miró. ¿Lleva aquí qué, un mes? 6 semanas. ¿Y sabe quién firmará una declaración? Sé quién en este pueblo está cansado de que Cole Davis actúe como si fuera el dueño de todo, dijo ella. Esa es una lista más larga de lo que podría esperar. Jim Hollis la miró por un momento. Luego miró a Caleb. ¿Dónde la encontraste? Caleb miró a Sarah. Algo se movió en su rostro, silencioso y seguro, y sin prisa por ocultarse. Respondió a un anuncio, dijo. Consiguió 4 firmas en 2 días. Martha Greer no fue una de ellas. Pero el marido de Martha Greer, el banquero, resultó ser un hombre que estaba profundamente incómodo con lo que Davis le había estado pidiendo que hiciera, y profundamente aliviado de tener un canal oficial a través del cual sentirse incómodo. No firmó una declaración, pero hizo una llamada telefónica a la oficina del comisionado del condado que resultó ser más importante que una firma. El dueño de la tienda de ultramarinos firmó. La maestra de escuela firmó porque el chico Henley
se había jactado directamente ante ella de lo que Davis había dicho, lo que significaba que tenía conocimiento de primera mano. Tom Grady, quien había llevado a Sarah desde Harlow hacía 6 semanas, y quien resultó haber visto a Davis recorrer el límite de la propiedad de los Stone al menos 2 veces en el último año, tomando notas, firmó sin que se lo pidieran 2 veces. Sarah regresó al rancho el sábado por la noche con 4 declaraciones firmadas y una cita para Caleb con el comisionado del condado fijada para el jueves siguiente. Puso los papeles sobre la mesa de la cocina. Caleb los miró durante un largo momento. Luego la miró a ella. Sarah, lo sé, dijo ella. No, necesito decirlo. Caleb, aún no está hecho. Davis todavía tiene 30 días. No estoy hablando de Davis. Su voz era tranquila y directa. Estoy hablando de ti. Estoy hablando del hecho de que has estado luchando por esta familia desde la segunda semana que estuviste aquí. Y lo hiciste sin que te lo pidieran. Y lo hiciste sin... Se detuvo, se recompuso. Lo hiciste como si fuera tuyo por lo que luchar. Ella lo miró. ¿Lo es?, preguntó él. ¿Es tuyo? La cocina estaba en silencio. Afuera podía oír a Ruth y Grace discutiendo sobre algo en el patio, y la voz de Will elevándose por encima de ellas en un tono de árbitro que reconoció como tomado directamente del suyo. Y desde algún lugar de arriba, los pasos de Emma, decididos y firmes, moviéndose de una habitación a otra, administrando la casa como lo había hecho su madre, como lo había estado haciendo desde que tenía 13 años. 6 semanas. Eso era todo lo que había pasado. Y la respuesta a su pregunta, la verdadera respuesta, se había estado construyendo en ella desde el momento en que Lily puso flores silvestres en el alféizar de su ventana. Y ella se quedó allí mirándolas y entendió que no iba a poder mantener la distancia de esto. Sí, dijo. Él cruzó la cocina en 3 pasos y le tomó la cara entre las manos, como lo hace un hombre que ha estado pensando en hacer algo durante mucho tiempo y finalmente ha decidido dejar de pensar en ello. La miró solo un momento, un instante para estar seguro, y ella le devolvió la mirada sin apartarla. Y entonces la besó, y no fue una actuación de nada. Fue simplemente silencioso y real y exactamente lo que era. Cuando se separaron, ella mantuvo las manos en sus brazos por un momento, estabilizándose contra el vértigo específico de desear algo tanto y que realmente estuviera allí. Los 30 días, dijo ella. Lo sé. Sus manos todavía estaban en su cara. Aún no hemos terminado. No, dijo él, y acabamos de empezar. Desde la puerta de la cocina, que ninguno de los dos había estado vigilando, llegó el sonido muy deliberado y muy agudo de Emma Stone carraspeando. Se separaron. Emma estaba en la puerta con los brazos cruzados y una expresión complicada en el rostro que intentaba con todas sus fuerzas ser severa y fracasaba de una manera que, desde ciertos ángulos, parecía casi exactamente alivio. Miró a su padre. Miró a Sarah. Miró los papeles sobre la mesa. ¿Conseguiste las firmas?, preguntó. 4 de ellas, dijo Sarah. Emma asintió. Bien. Miró a su padre un momento más. Luego miró a Sarah y algo pasó entre ellas que fue más silencioso y más importante que cualquier cosa que se hubiera dicho en voz alta en las 6 semanas enteras. Los brazos de Emma cayeron ligeramente de su pliegue. No del todo, pero lo suficiente. La cena se está enfriando, dijo Emma. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la estufa. Sarah miró a Caleb. Caleb miró a Sarah. Ve entonces, dijo él en voz baja. Ella fue. La reunión del jueves con el comisionado del condado llegó como llegan todos los días importantes, en silencio, sin ceremonia, disfrazada de una mañana ordinaria. Sarah se levantó antes de las 4. Tenía el café hecho antes de que Caleb bajara. Y cuando él entró en la cocina y la encontró ya vestida y sentada a la mesa, con los documentos organizados en una pila ordenada, se detuvo en la puerta y la miró por un momento. ¿Dormiste algo?, preguntó. Algo, dijo ella, lo cual no era del todo mentira. Él se sentó, se sirvió el café y miró la pila de papeles. Ninguno de los dos dijo nada por un rato. Afuera, el rancho todavía estaba oscuro, y los únicos sonidos eran el ganado acomodándose en el pasto lejano
y el silencio particular de una casa llena de niños durmiendo. Pase lo que pase hoy, dijo Caleb finalmente. No, dijo Sarah. Él la miró. No empieces una frase con pase lo que pasen, dijo ella. No quiero un plan de contingencia ahora mismo. Quiero entrar ahí y ganar. Él le sostuvo la mirada. Luego dejó su taza y asintió una vez. De acuerdo, dijo. Vamos a ganar. Emma apareció en lo alto de las escaleras 10 minutos después, ya vestida, con el pelo trenzado apretado, el resumen del libro de contabilidad bajo el brazo y la mandíbula en el mismo ángulo exacto que la de su padre cuando le dijo a Davis que se largara de su tierra. Bajó sin decir una palabra, echó un vistazo a los papeles, añadió su propio resumen pulcramente escrito en la parte superior de la pila y dijo: «Tom ya tiene el carro listo. Le dije que a las 5:30». Caleb miró a su hija. Algo se movió en su rostro, un orgullo tan profundo que se había vuelto silencioso. «¿Cuándo hablaste con Tom?» «Anoche». Ella lo miró fijamente. «No vamos a perder este rancho, papá». Fue la primera vez en 6 semanas que Sarah oyó a Emma llamarlo así. No padre. No la distancia cuidadosa de su nombre completo. Papá. Simple y directo. Como probablemente había sonado cuando tenía 7 años. La garganta de Caleb se movió. «No», dijo, «no lo haremos». La oficina del comisionado del condado estaba en un edificio que olía a papel viejo, a cuero de botas y al peso específico de las decisiones que se habían tomado y con las que se había vivido durante mucho tiempo. El comisionado Hayes era un hombre deliberado de unos 60 años, con el talante paciente y sin prisas de alguien que había visto la mayoría de los problemas y no se impresionaba fácilmente. Leyó todo, todo. Jim Hollis se sentó a su izquierda, y Hayes leyó sin comentarios durante 20 minutos mientras los 4 se sentaban en sus sillas, y el reloj de la pared marcaba el tipo de tic-tac que parece costar algo. Entonces Hayes dejó los papeles y levantó la vista. «Señor Stone», dijo, «¿es su testimonio que Cole Davis hizo declaraciones directas sobre la adquisición de esta propiedad antes de que se propusiera cualquier transacción oficial?» «Lo es», dijo Caleb. «Y tiene un testigo, su peón, Grady, que observó a Davis inspeccionando sus límites sin invitación». «2 veces», dijo Caleb. «Tom puede jurar las fechas». Hayes miró el resumen financiero de Emma. «Este análisis del libro de contabilidad, ¿quién lo preparó?» Emma se enderezó ligeramente. «Yo, con la señorita Merritt». Él miró a Emma por un momento. Tenía 15 años y no se inmutó. «Este es un trabajo cuidadoso», dijo. «Mi madre llevó esos libros durante 11 años», dijo Emma. «Conozco cada línea de ellos». Hayes se quedó callado un momento. Luego miró a Jim Hollis. «¿Está preparado para presentar la queja por coerción?» «Lo estoy», dijo Jim. «Hoy mismo, si usted la firma también». Hayes miró los papeles de nuevo. Estuvo en silencio el tiempo suficiente para que Sarah sintiera la quietud de Caleb a su lado. Esa quietud controlada y absoluta de un hombre que se mantiene unido por pura voluntad. Entonces Hayes cogió su pluma, firmó el documento, se lo deslizó a Jim Hollis, quien lo firmó también sin fanfarria, lo dobló y lo guardó en su maletín. El banco recibirá una notificación formal de que cualquier aceleración del préstamo del señor Stone, en las circunstancias actuales, será revisada como un posible acto de coerción coordinada. Hayes dijo que eso no impedirá que Davis haga una oferta, pero significa que si sigue presionando a través del banco, lo estará haciendo bajo registro. Miró a Caleb. «Gestione sus pagos. No le dé un argumento financiero limpio. Haga eso y creo que encontrará que la presión disminuye considerablemente». Caleb le estrechó la mano. Jim le estrechó la mano. Sarah le estrechó la mano. Emma también le estrechó la mano. Y Hayes la miró cuando lo hizo. Una mirada larga y evaluadora. Y dijo: «¿Cuántos años tienes?» 15, dijo Emma. «Serás una excelente mujer de negocios», dijo él. Emma miró a Sarah brevemente. Luego volvió a mirar a Hayes. «Gracias, señor», dijo. No hablaron mucho en el viaje de vuelta en el carro. No porque no hubiera nada que decir, sino porque algunas cosas necesitaban un momento de silencio antes de poder convertirse en palabras.
Fue Emma quien rompió el silencio a mitad de camino a casa, mirando la tierra plana y azotada por el sol. No va a parar, dijo. Davis, esto lo frena, no lo detiene. No, asintió Sarah, no lo hace. Entonces, tenemos que arreglar las finanzas de verdad, no solo defenderlas. Emma se giró y la miró. Esos $40 que encontré en el libro de contabilidad no es poca cosa. Creo que si miramos los últimos 14 meses con cuidado, podría haber más errores o más lugares donde el dinero se gestionaba por instinto en lugar de estrategia. Caleb miró de reojo a su hija. ¿Cuándo te convertiste en banquera? Cuando mamá dejó de poder llevar los libros y nadie más lo hizo, dijo Emma sin amargura. Solo un hecho. Las palabras cayeron y se quedaron allí. Caleb miró el camino. Entonces lo haremos juntos, dijo en voz baja. Emma asintió una vez. Luego volvió a mirar la tierra, y Sarah observó el rostro de la chica de perfil, la mandíbula aún tensa, los ojos aún cuidadosos, y vio debajo de todo ello el contorno muy tenue de algo que eventualmente podría convertirse en paz. Todavía no, pero estaba ahí. El giro llegó antes de la cena. Llegaron a casa y encontraron a Daniel sentado en los escalones del porche con una mirada en la cara que Sarah había aprendido a leer como la expresión específica que ponía cuando había hecho algo de lo que estaba genuinamente inseguro. Se levantó cuando el carro se detuvo. «Había un hombre aquí», dijo. Caleb bajó. «¿Qué hombre?» Dijo que se llamaba Reeves. Trabaja para el banco. La mandíbula de Daniel estaba tensa. Vino con papeles. No lo dejé entrar. Le dije que el señor Stone no estaba en casa y que tendría que volver. Hizo una pausa. Dejó los papeles de todos modos. Dijo que era una notificación formal. Extendió un sobre. Lo leí. Sé que no debía, pero lo leí. Caleb tomó el sobre, lo abrió. Sarah observó su rostro. Lo leyó una vez, luego otra, y se lo entregó sin decir una palabra. No era un aviso de 30 días. Era una carta informando a Caleb Stone que su préstamo había sido revisado y que, a la luz del estado de su cuenta, el banco extendía su periodo de pago por 60 días y reducía su tasa de interés actual en medio punto porcentual, con efecto inmediato, pendiente de una revisión formal de su cuenta que había sido solicitada por la oficina del comisionado del condado. Sarah lo leyó 2 veces. Miró a Caleb. Él la estaba mirando con una expresión que nunca antes había visto en él. No alivio, exactamente, algo más grande y menos manejable que el alivio. Hayes se movió rápido, dijo ella. Se movió hoy, dijo Caleb, el mismo día. No quería que Davis se adelantara. Daniel miró entre ellos. ¿Eso es bueno? Eso, dijo Sarah, es muy bueno. Daniel procesó esto, luego dijo con el tono cauto, casi sospechoso, de un niño que ha sido decepcionado por buenas noticias antes. Entonces, ¿estamos bien? Estamos mejor que esta mañana, dijo Sarah. Eso es real. El resto seguimos trabajando en ello. Él la miró por un momento, luego miró la carta en sus manos, luego miró a su padre. Le dije al hombre que volviera, dijo. No sabía si debía dejarlo entrar o no. ¿Estuvo bien? Estuvo exactamente bien, dijo Caleb. Los hombros de Daniel cayeron una fracción. No mucho, pero lo suficiente. Vale, dijo. Y luego, porque tenía 12 años y tenía un límite en la cantidad de peso emocional que podía cargar a la vez, se dio la vuelta y volvió a entrar. Y desde el pasillo, pudieron oírlo contarle a Ruth y Grace sobre el hombre con los papeles en una voz que intentaba con todas sus fuerzas sonar como si no le hubiera importado. Emma miró a Sarah. Se quedó en esa puerta, dijo Emma, durante 45 minutos. Lo vi desde la ventana. Ese hombre intentó entrar 2 veces y Daniel simplemente no se movió. Sarah le sostuvo la mirada. «Es un Stone», dijo. La barbilla de Emma se levantó ligeramente. «Sí», dijo, «lo es. Esa noche en la cena algo era diferente. No fue ruidoso. No fue una celebración. Sarah había sido cuidadosa con eso porque sabía que un buen día en una larga lucha no era una victoria y no quería que los niños construyeran algo frágil sobre ello. Pero había una cualidad en el ruido de la mesa que había cambiado. El tipo de cambio que ocurre lentamente y luego de repente, como la forma en que el verano se convierte en otra cosa sin que notes el momento exacto en que cambia.
Will habló durante la mayor parte de la comida, lo cual era normal. Ruth y Grace discutieron sobre el gato, lo cual también era normal. Daniel comió de manera constante y sin la tensión comprimida y encogida que había estado llevando durante semanas. Emma le pasó el pan de maíz a Sarah antes de que se lo pidieran, lo cual no era normal y por lo tanto era notable. Caleb observó todo desde la cabecera de la mesa, con la expresión de un hombre que hace inventario de algo valioso. Después de lavar los platos y de que los más pequeños subieran, Sarah estaba apagando el fuego de la cocina cuando oyó un pequeño sonido detrás de ella. Se giró y encontró a Grace en la puerta, en camisón, abrazando algo contra su pecho. «Te hice algo», dijo Grace. Tenía 7 años, y los niños de 7 años entregan regalos con una seriedad que ninguna otra edad puede replicar. Se lo tendió. Era un dibujo. Una casa con un porche, figuras de palo, muchas de ellas agrupadas frente a la casa. Una un poco más alta que las demás, con una falda. «Esa eres tú», dijo Grace, señalando a la alta. «Y esos somos todos nosotros». Lo dibujé porque... Arrugó la cara en concentración, buscando las palabras. «Porque quería que vieras cómo se ve desde fuera cuando estamos todos juntos». Sarah tomó el dibujo con ambas manos. Lo miró durante un largo momento. 8 figuras de palo frente a una casa, todas juntas. «Es precioso», dijo. Su voz era firme. Estaba muy orgullosa de lo firme que era. Grace sonrió radiante con la satisfacción completa y sin complicaciones de alguien que ha hecho exactamente lo correcto. Luego se dio la vuelta y corrió escaleras arriba antes de que Sarah pudiera decir nada más. Sarah se quedó en la cocina, sosteniendo el dibujo. Oyó a Caleb acercarse por detrás y no se giró. «Ha estado trabajando en ello toda la semana», dijo él. «No dejaba que nadie lo viera». Sarah dejó el dibujo con cuidado sobre la mesa. «Esa es una buena niña. Todos son buenos niños». Una pausa. «Son mejores niños de lo que eran hace 2 meses, y sé por qué». Ella se giró entonces. Él estaba de pie cerca, más cerca de lo que solía de estar, que ya era más cerca de lo que había estado en las primeras semanas. Una distancia que se había reducido tan gradualmente que apenas la había notado. «La carta del comisionado cambia las cosas», dijo ella, no desviando el tema, solo afirmándolo. «Lo hace», asintió él. «Significa que tenemos tiempo para hacer esto bien. Las finanzas, el rancho, todo». Le sostuvo la mirada. «También significa que tengo tiempo para preguntarte algo apropiadamente, en lugar de en medio de una crisis a medianoche». Ella esperó. «Quédate», dijo él. «No como la mujer que contraté, no como ayuda». Hizo una pausa. «Conmigo, con nosotros, permanentemente, si lo aceptas». La cocina estaba muy silenciosa. Sarah pensó en la habitación sobre la tienda de piensos. Pensó en Thomas en algún lugar de Kansas. Pensó en la voz del médico y en la voz de Dolly Marsh y en todas las voces que se habían sumado durante 6 años a la historia que le habían contado sobre quién era y cuánto valía. Pensó en las manos de Lily en su cara, Will en la tierra, Daniel en la valla, la nota de Emma deslizada bajo una puerta en la oscuridad, el dibujo de Grace de 8 figuras de palo frente a una casa. Pensó en la lavanda de Clara Stone, todavía creciendo. «No puedo darte más hijos», dijo una vez más porque necesitaba que él lo oyera en el mismo aliento que su respuesta, para que no hubiera separación entre las dos cosas. «Lo sé», dijo él, «y no soy Clara, también lo sé». Su voz era firme. «No te estoy pidiendo que lo seas. 6 hijos es mucho», dijo él. Los he conocido». Ella casi se rió. Casi. Apretó los labios. «Sarah». Él tomó su mano, ambas suyas en ambas de él, de la misma manera que había mirado la carta, como algo que pretendía sostener y no soltar. «Te estoy pidiendo que seas exactamente lo que ya eres. Para ellos, para mí». Hizo una pausa. «Has estado en casa desde la 2ª semana. Creo que lo sabes. Creo que lo has sabido más tiempo que yo». Lo había sabido. Lo había sabido desde que se sentó en la tierra junto a la lavanda de Clara con el peso de Will contra su brazo y entendió que nunca había estado incompleta.
Había estado esperando el lugar adecuado para estar completa. Sí, dijo. Él exhaló, una larga respiración que llevaba a algo que ella reconoció porque lo había sentido ella misma. La exhalación específica de una persona que ha estado cargando un peso tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía dejarlo. Levantó sus manos y las presionó brevemente contra su boca. No una actuación, solo un reconocimiento silencioso y directo de lo que acababa de cambiar entre ellos. Luego la miró. Se lo diremos a los niños mañana, dijo ella. Mañana, asintió él. Primero a Emma. Primero a Emma, dijo él. Y el hecho de que ambos entendieran esto sin discusión, que Emma tenía que ser la primera, que se le tenía que dar el respeto de saberlo antes que a sus hermanos, que tenía que ser incluida en lugar de informada, decía todo sobre cuánto había cambiado en 8 semanas. Se lo dijeron a Emma a la mañana siguiente, antes de que los demás se levantaran. Sara había esperado resistencia, se había preparado para ello. Como te preparas para el mal tiempo, no esperándolo, pero lista. Emma se sentó a la mesa de la cocina y escuchó. Miró a su padre, miró a Sara. Su rostro hacía ese trabajo cuidadoso y complicado que siempre hacía cuando algo importaba lo suficiente como para requerir gestión. Luego dijo, ¿me le estás pidiendo mi opinión o me lo estás diciendo? Te lo estamos diciendo, dijo Caleb, pero tu opinión importa. Emma se quedó callada un momento. Se miró las manos. Luego miró a Sara directamente, sin desafiar, sin proteger, sin probar, solo mirando. Ella no está reemplazando a mamá, dijo Emma. No era una pregunta. No, dijo Sara. No lo estoy. No puedo. No lo haría. Es algo diferente, dijo Emma, todavía mirándola. Algo nuevo. Sí. Emma le sostuvo la mirada durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para que Sara sintiera todo su peso. 8 semanas de observar, medir, esperar a ser decepcionada. 8 semanas de una niña que había perdido a la persona más importante de su mundo, decidiendo lenta y cuidadosamente, y con todo el derecho a equivocarse, si dejar entrar a otra persona en el lugar que había quedado vacío. Entonces Emma asintió, un solo asentimiento, limpio y final, como hacía todo. Vale, dijo. Se levantó, cogió la cafetera y rellenó las 3 tazas sin que se lo pidieran. Luego se sentó de nuevo y miró el resumen del libro de contabilidad sobre la mesa. Deberíamos repasar las cuentas esta mañana antes de que los pequeños se levanten. Caleb miró a Sara. Sara miró a Emma. Sí, dijo Sara, deberíamos. Se lo dijeron a los demás en el desayuno. Will aceptó la noticia con la serenidad y la simplicidad práctica de un niño de 6 años e inmediatamente preguntó si Sara seguiría haciendo tortitas los domingos. Grace empezó a llorar en 30 segundos, no un llanto triste, sino del tipo abrumado, el que llega cuando algo que esperabas resulta ser real. Ruth dijo, por fin, con la autoridad plana de una niña de 9 años que claramente había estado esperando a que los adultos se pusieran al día con lo que ya era obvio. Daniel no dijo nada por un momento. Luego miró a Sara al otro lado de la mesa. Su mandíbula se movió. Dijiste que no te irías a ninguna parte, dijo. Lo dije. Esa primera semana cuando yo... Se detuvo. Dijiste que no te irías a ninguna parte. Lo recuerdo. La miró un instante más. Luego bajó la vista a su plato y dijo, bien. Con la voz específica, discreta y decididamente imperturbable de un niño de 12 años que está profundamente aliviado y se niega a montar una escena al respecto. Sara miró la mesa. No se permitió sonreír. Absolutamente no se permitió sonreír. Lily, que había estado escuchando toda la conversación con la barbilla en las manos y los ojos moviéndose de cara en cara, miró a Sara y dijo con tremenda satisfacción, «Te dije que te quedaras. Lo hiciste», dijo Sara. «Y te quedaste. Lo hice». Lily asintió. «Sabía que lo harías». Cogió su tenedor. «¿Puedo tomar más tortitas?» 3 semanas después, un domingo por la mañana, cuando el calor finalmente había cedido lo suficiente como para sentirse como algo más que un castigo, Caleb Stone se paró en el porche y observó a sus hijos en el patio.
Will perseguía al gato del granero con el tipo de compromiso total que solo poseen los niños de 6 años. Ruth y Grace discutían sobre algo que tenía la forma de un juego, pero la intensidad de una disputa legal. Daniel estaba en la valla hablando con Tom Grady de una manera que, desde la distancia, parecía dos hombres discutiendo trabajo real. Emma estaba sentada en los escalones del porche con un libro de contabilidad en su regazo, una pierna doblada debajo de ella, un lápiz detrás de la oreja, leyendo una columna de números con una expresión concentrada que significaba que había encontrado algo. Y Sarah estaba al final del porche colgando la colada del domingo en la cuerda tendida entre los postes. Y cantaba muy bajo, no como una actuación, sino como canta la gente cuando se olvida de que lo está haciendo. Algo bajo y sin prisas que Caleb no reconoció, pero que sentía que pertenecía a la mañana. Se quedó allí y lo miró todo. Emma levantó la vista del libro de contabilidad y lo sorprendió mirando. Le leyó la cara como leía todo, rápida y precisamente. Miró a Sarah. Volvió a mirar a su padre. No dijo nada, pero se movió un poco en el escalón del porche, haciendo sitio. Él se acercó y se sentó a su lado. Ella le mostró el libro de contabilidad sin preámbulos. Encontré otros $32 aquí mismo. Esta entrada se contó en nuestra contra 2 veces. Señaló la línea. Davis no tiene un caso tan claro como cree. No si seguimos cerrando estas brechas. Vas a cerrarlas todas, dijo él. Lo sé, dijo ella simplemente. Tenía 15 años y tenía la letra de su madre y la mandíbula de su padre, y iba a ser formidable. Ya lo era si era honesto, y pensó en Clara de repente, claramente, con el amor específico de un hombre que ha dejado de huir del recuerdo y puede mirarlo de frente. Clara habría visto venir esto mucho antes que él. Clara siempre había sido más rápida que él para entender lo que era necesario. Pensó que ella habría dicho bien, de esa manera llana y suficiente que tenía. Emma pasó la página del libro de contabilidad y siguió trabajando. Sarah terminó con la colada y bajó los escalones del porche, y Will la interceptó antes de que avanzara 1 metro, envolviéndose alrededor de su pierna con la confianza absoluta de un niño que ha decidido que esta persona le pertenece. Ella se rió, esta vez de verdad, la risa completa que Caleb había estado catalogando sin querer, y lo levantó y le dijo algo en el pelo que lo hizo chillar y retorcerse y agarrarse más fuerte. Caleb la vio sostener a su hijo. Pensó en la carta que ella había respondido en la trastienda de una tienda general en Harlow en una sofocante mañana de verano, y en los 2 cuidadosos borradores que había escrito antes de encontrar las palabras que sonaban como ella misma. Pensó en una mujer a la que le habían dicho que estaba incompleta y que había llevado esa historia durante 6 años hasta que la dejó en la tierra junto a una hilera de lavanda y un niño que no sabía más que sentarse a su lado. Pensó en todas las formas en que se puede hacer una familia. No solo de una manera, no solo de la manera obvia, sino por necesidad y terquedad y mesas compartidas y errores de contabilidad encontrados a medianoche. Y una chica que deslizaba notas bajo una puerta en la oscuridad. Y un niño que se paró en una puerta durante 45 minutos porque decidió que la casa valía la pena protegerla. De una mujer que apareció cuando se la necesitaba y se quedó porque así lo eligió. Sarah bajó a Will, levantó la vista y encontró a Caleb mirándola desde el porche. Le sostuvo la mirada a través del patio, esa mirada que ya tenían, firme y sin prisas, la mirada de 2 personas que ya no necesitan decirlo todo en voz alta. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como hacía cuando hacía una pregunta sin palabras. Él negó con la cabeza. Nada va mal, y levantó la mano hacia ella, con la palma hacia arriba. Ella cruzó el patio, subió los escalones del porche y se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran, y no miró la tierra ni a los niños ni al ancho cielo de Texas que lo cubría todo. Simplemente se sentó allí, presente y quieta, y exactamente donde había decidido estar. Emma, sin levantar la vista del libro de contabilidad, dijo, $32. Te oí, dijo Caleb. Deberíamos anotarlo oficialmente para el expediente del comisionado. Después de la iglesia,
dijo Sarah. Emma lo consideró. Bien. Pasó la página. Después de la iglesia. Will volvió a subir corriendo los escalones del porche y se lanzó entre los dos con total confianza física, agarrando una de las manos de Sarah y una de las de Caleb y sosteniéndolas con la fuerza de un niño que reclama su territorio. Nadie lo movió. El sol caía sobre el rancho Stone como siempre lo había hecho, indiferente, enorme, sin piedad. Pero las personas bajo él no eran las mismas que habían sido 8 semanas antes, y la casa detrás de ellos albergaba algo que le había faltado durante 14 meses, algo que no podía nombrarse con una sola palabra, pero que se podía sentir en el momento en que cruzabas la puerta. Sarah Merritt había llegado a Bitterroot con 2 bolsas y un pequeño baúl y sin certeza de nada. Había respondido a un anuncio de un hombre que necesitaba ayuda y había conseguido algo que ninguno de los dos había pensado pedir. Estaba en casa, no de la forma en que se llega a un lugar.